lugar donde cada día aprendes estrategias para desarrollar el lenguaje de tu hija o hijo en actividades cotidianas de tu día a día, enseñando desde la conciencia, el respeto y el amor, creando momentos de unión sin tener que invertir más tiempo. Hola, buenos días. Hoy es martes 19 de septiembre de tu podcast favorito de educación, Lenguaje para Llevar. Yo espero que tú te encuentres bien y estoy bien contenta de que estés conmigo en esta hermosa mañana. Ahora, la pregunta de hoy es ¿qué es un PEI o un IEP en inglés? Quise hacer este episodio relacionado a esto debido a que, aunque la definición es común, pues muchas veces hay desconocimiento sobre cómo es el proceso y qué leyes aplican a esto y cuáles son los beneficios y los derechos de esa niña o ese niño. Muchas veces, madres, padres, tú no sabes el proceso y todas las leyes que protegen a tu hija o a tu hijo. Así que por eso es que decidí hacer este episodio. Es realmente bien general, ya que el PEI conlleva, tiene varias partes. Hay mucho desconocimiento sobre el tema y, tampoco hay un significado de lo que es este documento, que es uno legal. Ahora, las siglas literalmente significan Plan Educativo Individualizado. Y es donde se detallan las áreas en las que una niña o un niño que recibe servicios por el Departamento de Educación necesita apoyo y cómo. En este documento, que es un documento extenso, se incluyen las áreas, o sea, qué tipo de apoyo necesita, cómo se van a trabajar, qué herramientas, si algunas, se van a usar, qué especialista necesita esa niña o ese niño y qué objetivos y metas ese especialista va a trabajar y cómo cada especialista va a llevar ese plan o ese tratamiento a cabo. Yo he estado en ambos procesos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. La diferencia entre Puerto Rico, o el PEI, en Estados Unidos es lo que es el IEP, pero es literalmente lo mismo. La única diferencia es que en Estados Unidos el documento completo tiene el área de lo que es habla y lenguaje y se hace junto con todos los especialistas, o sea, a la vez. Y en esa reunión que se da del PEI o el IEP, el especialista tiene que estar presente. En Puerto Rico la diferencia es que nosotros los especialistas tenemos un tiempo para redactar ese plan, que se crea un plan aparte, ¿verdad? Usualmente lo que se hace en el PEI en Puerto Rico es que se dice, ¿verdad? Ve el plan adjunto en el área de habla y lenguaje o en el área de servicios relacionados y el plan de habla y lenguaje está aparte en un formato del Departamento de Educación que es completamente aparte. Y usualmente hay una fecha en la cual se discute ese plan, ¿verdad? Se hace esa revisión, se envía lo que es el progreso y se hace esa revisión y esa discusión del plan de habla y lenguaje o el plan de servicios relacionados completamente aparte a lo que es la reunión del PEI. En Estados Unidos se hace todo en la misma reunión. Esa es la diferencia. Hay veces que Puerto Rico, por ejemplo, si nos hubo una oportunidad de poder contactar a ese papá o a esa mamá, pues entonces el especialista entra un momento en la reunión del PEI, participa cuando discute su servicio, contesta dudas o preguntas y después, ¿verdad?, se va. Pero en Estados Unidos se tiene que dar en el mismo momento, el mismo día. Esa es básicamente la única diferencia que yo he podido notar. Este documento es bastante tedioso en el sentido de que a veces puede ocasionar un poquito de estrés y ansiedad si no se conoce, ¿verdad?, el procedimiento, porque hay unas fechas en las cuales este documento tiene que estar redactado, que el borrador tiene que estar hecho, que hay que enviarse a la casa para que los papás lo revisen, entregarse. Así que es un proceso que puede ser, como tiene, ¿verdad?, tantas fechas límites, puede ser un poco tedioso. Al igual que en Puerto Rico que en Estados Unidos, se hace una evaluación interdisciplinaria cada 3 años. Igual, la diferencia es que en Estados Unidos, pues esa discusión se hace completamente, ¿verdad?, junto en la discusión de la IEP, el Triennial, y en Puerto Rico, pues
se va a hacer la reevaluación en otro lugar y entonces pues es un referido para que ese niño o esa niña sea reevaluado dependiendo el lugar, si hacen reevaluaciones o no. Y entonces, pues, esa niño o ese niño pues se reevalúa y después se discute y se crea entonces el plan, ¿verdad? El especialista que trabaja con la niña o el niño, entonces, o con el estudiante, es quien redacta ese plan. Ahora, hay la importante, la realidad es que es básicamente lo mismo. Las leyes federales son las mismas que aplican en Puerto Rico y todo el equipo tiene, ¿verdad?, el bien común de garantizar lo que es la mejor educación y los mejores servicios para esa niña y ese niño, para que esa niña y ese niño pueda tener la mejor educación, ¿verdad?, más apropiada y adecuada en el ambiente menos restrictivo. Ahora, hay muchos detalles que las madres o los padres no saben sobre lo que es este proceso. Un ejemplo es si la niña o el niño utiliza algún equipo de asistencia tecnológica, y esto no tiene que ver solamente con que sea un comunicador de comunicación alterna, valga la redundancia, un equipo de asistencia tecnológica puede ser una silla de ruedas, ¿verdad?, un equipo de movilidad, un programa específico que se haya recomendado, ¿verdad?, por alguna de las partes, ¿verdad?, del equipo interdisciplinario, que se haya recomendado que es de ayuda para ese estudiante. Todas las herramientas que tenga ese niño que lo ayude a que pueda desenvolverse en todas las áreas académicas es asistencia tecnológica, ¿verdad? Es que asiste a que esta niña o este niño pueda hacer las mismas cosas que hace otra niña, otro niño o otro estudiante que no tenga esa discapacidad. Pues todo ese equipo tiene que estar puesto dentro de las metas y las áreas en ese plan educativo individualizado, en ese PEI y cómo se van a trabajar. Y es bien importante que la implementación de que estos equipos se estén usando adecuadamente, como mamá, como papá, estés pendiente de que se están utilizando, ¿verdad?, dentro del salón, como se estipula en ese plan. Ahora, ¿verdad?, como te dije, esto debe utilizarse en el salón de clase y en todos los servicios relacionados. Si tiene un comunicador, ese comunicador no es solamente para que esté en el bulto y ya, ese comunicador se tiene que usar en todo momento. Ese comunicador tiene que usarse tanto en el salón de clase, cuando va al comedor, cuando sale al patio y en todas las terapias de habla y lenguaje. Eso es bien importante. Y que ese uso de comunicador esté puesto en esos objetivos. Porque si no, entonces, pues, ¿para qué tiene un comunicador? ¿Para qué tiene un equipo de asistencia tecnológica si no se va a implementar de la manera adecuada? Si tu hija o tu hijo tiene un equipo asistivo y no aparece en el PEI, pues no lo firmes antes de que tú puedas aclarar todas esas dudas y todas esas preguntas. En Puerto Rico hay un proceso, y eso es aparte, ¿verdad?, para tú poder solicitar una evaluación en asistencia tecnológica. Eso tiene que ser un referido, que el referido tiene que venir de la maestra. Si la especialista, ¿verdad?, de habla y lenguaje, se supone que tenga esa comunicación directa con la maestra para entonces decir, ¿verdad?, o recomendar en sus notas, en sus revisiones de progreso, que se recomienda una reevaluación o una evaluación en asistencia tecnológica, para que entonces la maestra haga ese referido, se coloque todo en PEI y entonces ese referido pueda enviarse directamente a la entidad adecuada para que se le haga una reevaluación o una evaluación. El proceso del PEI es para el estudiante y que la madre y padre sepa y esté de acuerdo con lo que se está planteando en ese documento. Es para que todos estemos en la misma página, pero es bien importante. Esto es un plan que, como dije ahora, es para el estudiante y es para su beneficio. Así que si tienes alguna duda o pregunta sobre algo que se esté implantando, pues ese es el momento para aclarar esa duda y pregunta, porque todos los que están en esa reunión se supone que tengan el mismo objetivo, ¿verdad?, que es garantizar el beneficio de ese estudiante en un ambiente menos restrictivo. Yo he tenido varias experiencias en los Estados Unidos en las cuales también me la pasa que muchos padres hablan español, no hablan inglés, y entonces no hay un traductor o, ¿verdad?, requieren usar un traductor y ese proceso se atrasa, o no saben, ¿verdad?, que
ellos tienen el derecho a tener un traductor. Si ellos sienten que ellos quizás, ¿verdad?, no es su primer idioma y a lo mejor no entienden bien lo que está pasando en la reunión. Es importante que sepas que no importa si el inglés no es tu idioma dominante o no lo domines mucho, tienes derecho a un traductor. ¿Por qué? Porque los términos en el PEI suelen ser complejos. Hay mucha terminología que es avanzada y a veces es compleja de entender. A mí me pasa muchas veces y como soy bilingüe, pues entonces yo me tomaba el tiempo, si yo veía que suele pasar que los traductores pues entonces tratan de leer o traducir lo que está diciendo ¿verdad?, ese especialista o ese maestro en ese momento o ese profesional, pero el papá entonces no entiende. Así que usualmente lo que yo hacía era decirlo, lo explicaba en inglés y también lo explicaba en español para aclarar esa duda o pregunta que tuviera ese papá sobre lo que yo estaba planteando o quizás lo que estaba planteando, porque hay tantas y tantas cosas que se dan ahí en ese momento que si no conoces o dominas bien el idioma, puede ser que no tengas, ¿verdad?, no sientas que tengas ese mismo beneficio. Los términos del país son complejos. Hay mucha terminología que es avanzada, recordemos que es un documento legal y que cada especialidad utiliza su propio vocabulario y esto puede ser bien complejo. Así que a mí siempre me gusta explicarlo como decimos nosotros en arroz y en habichuela para que mamá o papá tengan, ¿verdad?, todo ese conocimiento de qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se está planteando. Si no entiendes algo, es normal. Así que pregunta y pide que te lo expliquen de una manera un poco más simple. Si no estás de acuerdo con algún objetivo, plan o meta que está estipulado en el PEI, no tienes que firmarlo ni aceptarlo hasta que no estés 100% segura. Pide que te explique, ¿verdad?, cuál es el beneficio que va a tener tu hija o tu hijo. Eso es bien importante porque a lo mejor hay algunas cosas que tú dices como que no va a ser beneficioso o no entiendo el por qué. Pero hay muchas veces que hay que mirar las cosas de la perspectiva de la maestra, de la perspectiva del especialista, ¿verdad? Acuérdese que también esto es algo que es académico, ¿verdad?, para fomentar y ayudar a las destrezas que son académicas. El PEI que está en esa reunión es un borrador por lo que se edita y se envía para firmar y entonces se cierra lo que es ese PEI. Puede que el proceso del PEI sea tedioso, estresante y un poco abrumador, pero todo esto es para beneficio de tu hija o de tu hijo. La revisión del PEI se da anual, pero se pueden realizar enmiendas en cualquier momento. Recuerda, toma tu tiempo para leer con calma todo lo que está en ese PEI y entender lo que se está redactando en ese documento y en ese plan a seguir. Hay veces que yo pregunto qué se está trabajando en la terapia y pues los papás no saben, no tienen ese conocimiento. Sí, tengo el PEI ahí. Siéntese, ¿verdad?, y léalo para que usted sepa qué es lo que se está trabajando. Es importante también que asistas a las reuniones, que respondas a las minutas y a las llamadas para esas citas del PEI, porque todo este procedimiento tiene una fecha límite. Este documento y proceso es extremadamente importante para el éxito de tu hija o tu hijo en el año escolar. Si tienes alguna duda o pregunta relacionada a esto del PEI, no dudes en contactarme conmigo. Así que si este episodio ha sido significativo para ti, te invito a que le tomes un pantallazo, que lo subas en tus historias y que me tagues para conocerte. Me consigues en Instagram, Facebook como Lenguaje para Llevar, así que te encuentro por allá. Y recuerda que no necesitas más tiempo del que ya tienes para crear momentos de aprendizaje y de conexión. Gracias por acompañarme y escucharme en el día de hoy y recuerda que lo importante es jugar.